Probablemente es la leyenda urbana más conocida y escalofriante en España. Muchos son los testimonios que aseguran haber visto a un grupo de seres fantasmales encapuchados. Hablamos de entidades que vagan por la noche reclamando el alma de los vivos. Bienvenidos a Estudio Paranormal. Esto es La Santa Compañía. Álvaro llevaba años sin poner los pies en el pueblo de Galicia, donde creció. Pero la grave enfermedad que sufría su padre le obligó a desplazarse a la zona rural donde se crió para darle un último adiós. Por desgracia, su padre tenía las horas contadas. Angustiado por el ambiente familiar que había, decidió salir a pasear para despejarse un poco. No le importó que ya hubieran pasado las 2 de la madrugada. Tenía que separarse de sus hermanos, unos insensibles que como parásitos, y con su padre aún con vida, se repartían la herencia como hienas, despedazando la carroña. Distraído y con la mente en otro lado, caminaba por los abandonados caminos que llevaban a la ermita del pueblo. Una pequeña iglesia que se cerró varios años atrás por el grave deterioro que había sufrido su tejado en una lluvia de granizo. La ermita era la última escala en la procesión del pueblo, que finalizaba llevando la imagen de un Cristo desde la iglesia que había cerca a la plaza que estaba ahí. Pero cada vez eran menos los habitantes, y el pueblo parecía una fantasmagórica versión de lo que Álvaro recordaba de su niñez, por lo que la ermita nunca fue restaurada. Cuando Álvaro se encontraba a escasos metros del tramo final, escuchó una especie de cánticos. Su curiosidad lo llevó a acercarse cada vez más, pero algo en su interior le decía que debía esconderse. De pronto, un frío indescriptible parecía metérsele en los huesos, y comenzó a sentir un fuerte olor a cera quemada. Instintivamente decidió ocultarse tras unos arbustos para contemplar aterrado lo que parecía una romería fantasmal, precedida por un hombre que con cara demacrada portaba una cruz en la mano. Los demás integrantes eran aún mucho más aterradores, pues claramente podía verse que ya estaban muertos. Sus rostros eran poco más que calaveras que se movían mientras entonaban un rosario. Todos esos entes portaban una vela en su mano y su lento paso parecía dirigirse directamente a la casa del padre de Álvaro. Álvaro, tan asustado como intrigado, decidió seguir a distancia a la calavérica procesión, que cada vez se acercaba más a la que fuese su hogar. El lugar donde su padre sufría una lenta enfermedad, hasta que sorprendentemente su padre apareció caminando, y sin mediar palabra, uno de los esqueletos envueltos en una túnica se le acercó y le ofreció una de las velas. Su padre, como hipnotizado, alargó la mano y la recogió, y tal como había aparecido, se esfumó en el instante. El resto de integrantes de esa santa compañía también parecieron evaporarse en una extraña niebla. Todos menos el portador de la cruz, el primer integrante de la procesión de muertos. Él quedó tendido en el suelo durante unos segundos. Pasado ese tiempo se levantó y con la cara totalmente descompuesta, se marchó como un sonámbulo. Comenzó a caminar en dirección al pueblo,
Álvaro estaba tan petrificado por el miedo que no podía moverse. Solo el grito desgarrador de una de sus hermanas le despertó del shock en el que se encontraba. Casi sin darse cuenta, había caminado siguiendo a la Santa Compaña hasta escasos metros de la que era su casa. Y el grito confirmó sus más temidas sospechas. La procesión de muertos había venido a reclamar el alma de su padre. Corrió tan rápido como pudo hasta la habitación donde yacía su padre sin vida. Prácticamente toda la familia se encontraba con él. Álvaro entendió en ese momento que la imagen que vio de su padre no era más que su alma uniéndose a la Santa Compañía, con la que vagaría eternamente, reclamando el alma de otros moribundos. La Santa Compañía es una de las leyendas urbanas más conocidas y escalofriantes. Aunque normalmente todas las personas que dicen haber visto esta procesión de muertos se ubican en Galicia, también hay casos de avistamiento en otras regiones del norte, donde también se le conoce como Huestia. Básicamente, se trata de una procesión de muertos liderada por un ser vivo que porta por delante a una cruz. Este portador camina como si estuviera sonámbulo y no recuerda nada al día siguiente, aunque su vida se va consumiendo poco a poco por la compañía de los muertos. Solo si se encuentra a otro ser vivo capaz de ver a la Santa Compañía y le entrega la cruz, así podrá liberarse de la maldición, que noche tras noche lo obliga a liderar la comitiva de difuntos. Por otra parte, los muertos llevan en su mano una vela o cirio, una cada uno. Cuando encuentran a una persona que fallecerá dentro de poco, le entregan su vela. Si la persona la acepta, seguro morirá en un corto plazo. Espero y les haya gustado esta leyenda. Hasta el próximo video. Esto es Estudio Paranormal.